Afines a Trump podrían haber manipulado equipos de votación en Georgia y copiado datos de electores. Videos a los que ha tenido acceso The New York Times muestran a colaboradores del expresidente teniendo acceso a las máquinas de votación del condado. Semanas después de las elecciones de 2020, que Donald Trump perdió para Joe Biden, algunos colaboradores del entonces ya expresidente de Estados Unidos han manipulado equipos de votación sensibles en un condado rural de Georgia. Las imágenes se pueden ver en videos de las cámaras de seguridad recientemente desvelados y plantean nuevas preguntas sobre la posibilidad de que los colaboradores de Trump en varios estados indecisos hayan intentado obtener acceso y copiar software electoral sensible, con la ayuda de funcionarios locales afines. Las imágenes fueron desveladas por The New York Times, que informa de que el grupo incluía miembros de una firma con sede en Atlanta llamada Sullivan Strickler, que había sido contratada por Sidney Powell, una de los abogados que asesoran a Trump y un defensor de la teoría de la conspiración de Trump sobre el presunto fraude electoral del que jamás presentó pruebas. Estamos en camino al condado de Coffee, Georgia, para recolectar lo que podamos de las máquinas y sistemas de votación, escribió uno de los ejecutivos de la compañía, Paul Maggio, a Powell esa mañana de enero. Semanas más tarde, Scott Hall, un funcionario afín a Trump en el área de Atlanta, dijo que escaneamos cada maldita papeleta en una conversación telefónica grabada. Según Hall, el equipo contó con la bendición de la Junta Electoral local y escaneó todo el equipo. Consiguió imágenes de todos los discos duros y escaneó cada papeleta. Según la denuncia que ha presentado una ONG a los tribunales, se sospecha que se haya podido comprometer la información de identificación personal de aproximadamente 7 millones de votantes de Georgia. En las nuevas imágenes también aparece Katie Latham, entonces jefa del Partido Republicano del condado de Coffee, con miembros del equipo de Trump. Latham se encuentra entre los objetivos de una investigación criminal en Atlanta, relacionada con su participación en un intento de anular la derrota de Trump en Georgia. El abogado de Latham no quiso prestar declaraciones, pero ya este mes le había dicho a la CNN que su cliente no había estado involucrado en ninguna irregularidad en ninguna elección. Georgia no es el único estado bajo sospecha. En Michigan, un fiscal especial está investigando los esfuerzos de los afines a Trump, incluido el candidato republicano a fiscal general, Matthew DiPerno, para obtener acceso a las máquinas de votación. Y en Colorado, la oficina del secretario de Estado desveló que hubo que gastar cerca de $1 millón para reemplazar el equipo de votación en el condado, después de que una supervisora electoral partidaria de Trump fuera acusada de manipular el equipo de votación. Y por otro lado, Joe Biden aseguró que se terminó la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sin embargo que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el nuevo coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que ya se acabó la pandemia del COVID-19, aunque asegura que su gobierno sigue trabajando contra los problemas generados por el coronavirus. Se acabó la pandemia. Todavía tenemos un problema con el COVID-19 y estamos trabajando mucho en ello, pero la pandemia ha terminado, dijo el mandatario en una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, emitida este domingo. En la entrevista grabada en el Salón del Automóvil de Detroit que el mandatario visitó el pasado miércoles, Biden puso como ejemplo que en ese evento nadie llevaba mascarilla y todos los asistentes parecían estar en muy buena forma. El fin de la pandemia está a la vista. Esta misma semana el director general de la Organización Mundial de la Salud OMS, Tedros Adhanom, aseguró que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19, después de registrarse la cifra más baja de fallecidos en el mundo desde el inicio de la crisis sanitaria.
Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista, subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal. Con más de 1 millón de muertos, Estados Unidos es el país del mundo que más decesos ha registrado por la pandemia de COVID-19, iniciada en marzo de 2020, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Durante la última semana, hubo unos 60.000 contagios diarios y cerca de 400 muertes, de acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades CDC. El 67,7% de la población estadounidense está vacunada contra el COVID-19 y de ese grupo el 48,6% se ha aplicado una dosis de refuerzo. En agosto pasado los CDC dejaron de recomendar el distanciamiento social y las cuarentenas para personas expuestas al coronavirus. Por otro lado, informe de Estados Unidos requiere reforma contra el espionaje enemigo. Un estudio encomendado por el Senado de Estados Unidos advierte que los esfuerzos de las agencias de espionaje estadounidenses para impedir que China y otros adversarios roben secretos se ven obstaculizados por la falta de comunicación, dinero y personal en la oficina encargada de coordinar esas tareas. Un estudio encomendado por el Senado de Estados Unidos advierte que los esfuerzos de las agencias de espionaje estadounidenses para impedir que China y otros adversarios roben secretos se ven obstaculizados por la falta de comunicación, dinero y personal en la oficina encargada de coordinar esas tareas. Se han multiplicado las advertencias de que los intentos chinos y rusos de obtener datos confidenciales y entrometerse en las elecciones están en aumento. El informe de la Comisión de Inteligencia del Senado difundido el martes dice que el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, NCS por sus siglas en inglés, que se supone debe coordinar los esfuerzos en el gobierno, no tiene una misión clara y su autoridad es limitada. El NSCS no puede financiar ni encomendar programas de muchos organismos del gobierno o empresas privadas que poseen secretos codiciados por los servicios de espionaje extranjeros. Los agentes de inteligencia discrepan acerca de quién debe dirigir las respuestas a los ciberataques y las campañas que intentan influenciar a los ciudadanos, y si se las debe calificar de contrainteligencia, dice el informe. Desde hace tiempo, Washington acusa a Beijing de probar campañas para robar secretos mediante el espionaje, ciberataques y el espionaje empresarial, así como la difusión de desinformación sobre la pandemia de COVID-19 y ver cómo ejerce influencia sobre la democracia. El FBI dijo que inicia una nueva investigación de contrainteligencia sobre China cada 10 horas en promedio. El gobierno chino está empeñado en robar su tecnología, lo que sea que hace funcionar a su industria, y usarlo para socavar su negocio y dominar su mercado, dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un discurso a empresarios en Londres, y están empeñados en usar todas las herramientas de que disponen para lograrlo. El informe del Senado se concentra principalmente en NSC, un organismo de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Esta fue creada en 2004 tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la revelación de que las agencias no intercambiaron información sobre algunos de los implicados en los secuestros de aviones. El objetivo de la oficina era coordinar las prioridades entre las 18 agencias de inteligencia y garantizar el intercambio de información a través de centros como el NSC, que coordinaría el trabajo de contraespionaje del FBI, la CIA y otras agencias. Pero este centro ve obstaculizada su tarea por la burocracia, dice el informe. Los obstáculos incluyen: no puede contratar empleados rápidamente, no tiene autoridad para aplicar estrategias nacionales y no puede financiar programas de contraespionaje por fuera de las agencias, sea en otras partes del gobierno o en el sector privado. Y por último, también Joe Biden declaró que la pandemia se ha terminado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que la pandemia de COVID-19 terminó, luego de ser cuestionado sobre ello en una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS. Biden reconoció que el COVID sigue siendo un problema en Estados Unidos, pero que como tal la pandemia ha terminado. La pandemia ha terminado. Todavía tenemos un problema con el COVID. Todavía trabajamos mucho en eso, pero la pandemia ha terminado, señaló Biden en la entrevista.